Muy buenas noches. Yo sé que no es habitual en este programa iniciar con un trozo de canción, ni siquiera con una canción tan hermosa, con un trocito de esa canción, tan hermosa como la que vamos a colocar, pero luego de escucharla ustedes me van a entender. Regálenme, sin llegar al señor Cavada, estos 20 segundos. Veamos esto. Tanto tiempo esperándote y fue sin querer. Es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar. ¿Lo escucharon? Precisamente por eso hemos iniciado con esta canción, poema musicalizado de Joan Manuel Serrat. Es caprichoso el azar, porque vamos a hablar del azar, de los caprichos del azar en un hecho histórico que marcó y de alguna manera frustró lo que es nuestra democracia hoy, que quizás por eso, entre otras razones, es un poco gris y un poquito puta. Y uno siente que nuestra edad media democrática dura tanto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del derrocamiento del primer gobierno democrático, auténticamente democrático, que parió este país, que parió nuestra democracia, con el profesor Juan Bosch al frente. Resulta que esta semana se cumplieron 52 años de ese hecho histórico. Y en ese hecho histórico está el azar. Y como está el azar, nosotros hemos pedido a un autor, es poeta, abogado, escritor, exministro de Cultura, pero autor de un libro que yo considero fundamental y delicioso intelectualmente hablando, El azar como categoría histórica, de Trujillo a Fernández, Domínguez y Camaño. Es decir, en medio de todo esto está el titán de la democracia dominicana, que junto con el doctor Peña Gómez se llama Juan Emilio Bosch y Gaviño. Entonces, hablemos del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch con don Tony Raful. Mis respetos. Gracias, muchas gracias, Pablo. Es un honor para mí volver a tu programa y con mucho gusto vamos a abordar el tema que siempre es apasionante de la historia dominicana y sobre todo tratándose de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 que tronchó nuestra joven democracia. Indudablemente que sí, hay muchas aristas por donde nos podemos ir, pero si te parece, a mí me gustaría comenzar por un hecho que luce fundamental a partir de otras cosas que ya me explicarás tú, que fue la matanza de Palmasola. ¿Qué fue esto de la matanza de Palmasola? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué tiene que ver Palmasola, cómo engancha Palmasola con vos el derrocamiento y la democracia dominicana? ¿Cómo no? En la comunidad o en el poblado de Palmasola, en la provincia de San Juan de la Maguana, sí, existía una corriente animista, seguidora de Liborio, que fue una especie de iluminado que de alguna manera hizo una labor de proselitismo religioso esotérico a principios de siglo y que fue muerto por las tropas norteamericanas cuando la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924 lo mataron años después de la ocupación del territorio dominicano por el ejército norteamericano. Lo mataron no porque era opositor, digamos, político a la intervención norteamericana, sino porque su prédica prácticamente se basaba en una devoción absoluta, ¿no?, a los poderes trascendentes, digamos, que implicaba la desmovilización frente al trabajo. O sea, la no producción, afectaba en general
toda la región del sur, que además era seguido por miles de seguidores. Bueno, el caso es que matan a Liborio, incluso lo muestran, lo pasean las tropas norteamericanas, amarrado, y hay fotos, lo pasean por el pueblo para que se den cuenta que aquel ser iluminado, entre comillas, era un ser de carne y hueso y que moría, que no era verdad, que resucitaba, porque existía la leyenda de que él desaparecía y reaparecía, todo ese tipo de cosas, ¿no? que son alimentadas en la cultura primaria de los pueblos. Entonces, bueno, luego prácticamente la secta o ese grupo fue muy reprimido y desapareció durante la era de Trujillo. Digamos que desapareció de manera pública en la era de Trujillo. Nunca esas corrientes, que además se inscriben de acuerdo a la UNESCO dentro de un orden cultural determinado de fe, de creencia, totalmente se extinguen. A raíz de la muerte de Trujillo reaparecen, y reaparecen con los famosos mellizos, que no eran 2 sino 3, pero le decían los mellizos, que eran hermanos, primos, y entonces encabezan de nuevo un renacimiento de la actividad de seguidores de Liborio. Aquello se convirtió en una especie, digamos, había una especie de cita obligada, migratoria, de todo el país hacia Palmasola, en busca de protección espiritual. Estamos hablando, a Trujillo lo matan el 30 de mayo de 1961, y bueno, durante todo el año 62, y finales del 61 se produce este proceso, este vuelco, lo que determina... Todavía no estamos en política, Tony. No estamos en política. Entonces, estamos en lo mágico religioso. Estamos en lo mágico religioso para tener un referente. Okay. Y entonces aquello fue impactante. Entonces ellos pregonaban o tenían el criterio de no participación política, tenían su propia, crearon incluso una organización, o por lo menos la enunciaron, una especie como de unión mundial cristiana, algo así, pero al margen de lo que era en ese momento capital, que era el proceso electoral democrático después de la muerte de Trujillo. Exacto. Entonces, Juan Bosch gana las elecciones el 20 de diciembre de 1962 de una manera apabullante a la Unión Cívica Nacional. Entonces, el 28 de diciembre, por cierto, Día de los Inocentes, o de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, luego de que el Consejo de Estado, que así se llamaba el gobierno que presidía los destinos del país, un gobierno de transición, el Consejo de Estado ya había advertido y había hecho algunas indagaciones en relación con este grupo y había tratado de limitar sus actuaciones, porque afectaba incluso actividades productivas de la región. Entonces, el 28 de diciembre, tropas combinadas del Ejército Nacional y de la Policía Nacional fueron enviadas a Palmasola con la finalidad de apresar a los principales dirigentes. Ya habían apresado a uno de ellos, que en el momento en que ocurre la matanza estaba detenido en el Palacio de la Policía, en ese entonces dirigida por el general Belisario Peguero. Entonces fueron esas tropas combinadas para sofocar lo que era ese proceso, digamos un poco, digamos disidente de las corrientes predominantes en ese momento de creencia en la República Dominicana. Y ahí ocurre un hecho capital del azar, es que es asesinado el general Rodríguez Reyes. ¿Quién era el general Rodríguez Reyes? El general Rodríguez Reyes era un general de la era de Trujillo, de origen trujillista, y además fue enviado a lo que muchos consideran que no era una operación que ameritaba que un general de su categoría encabezara. O sea, sobre todo que era un general en aquella época, no los generales de ahora. No, sobre todo que no había muchos generales, tú lo podías contar con los dedos de la mano. Exactamente. Hoy día lo contamos por una cantidad impresionante, por docenas. Entonces no había mucho general y lo enviaron. Estando allí, en un gran despliegue militar, tenían que llegar a pie incluso porque no había carretera para llegar a Palmasola. Era un pequeño poblado, una zona muy alejada, muy distante. Y estando allí, lo matan. Pero ¿qué sucede? Que lo matan de un balazo o lo matan de disparo. Ninguno de los campesinos de Palmasola tenían armas de fuego. Tenían palos. Pero además hubo heridos por armas de fuego también. Exacto. No solo... Exacto. Tenían palos, lógicamente, contusiones, gente herida, golpeada. Bueno, Francisco Camaño, el coronel Camaño, fue golpeado por uno de los de la gente seguidora, ¿no?, del liborismo, y además hubo que sacarlo de allí en estado muy grave. Pero herido, muerto, fue el general Rodríguez Reyes, y todavía al día de hoy no hay una explicación clara de la muerte de Rodríguez Reyes. Se supone que quienes lo mataron tenían armas de fuego. Luego, en todas las pesquisas no apareció ningún arma de fuego en poder
de la gente de Palmasola, que además murieron allí, aunque el gobierno oficialmente dijo que solamente habían muerto 28, 30 personas y habían decenas de heridos. Otros datos señalan que quizás llegaban a un centenar o más de muertos, porque fue una matanza a campo traviesa. Las imágenes son desoladoras de mujeres, de niños muertos, porque estaban allí digamos, en procesión espiritual, en congregación espiritual. Estamos en la matanza. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, voy a explicar, por favor, las consecuencias de la muerte de Rodríguez ¿y Reyes? quién era el general Rodríguez Exactamente. Reyes? Después de la pausa. Ya regresamos. Nunca hubo una investigación exhaustiva, profunda, que estableciera la responsabilidad directa del crimen. Nunca se explicó. Nunca se explicó. Se intentó culpar a los campesinos de Palmasola, que apenas tenían palos y cuchillos, con la muerte de Rodríguez Reyes, y aquello quedó en el olvido.